Dice, reconocer las características de los triángulos rectángulos. ¿Ya? Tienen que saber cuándo es un cateto, cuándo es una hipotenusa y tener en cuenta el teorema de Pitágoras, que es indispensable. Bien. Ahora, la interpretación de una razón trigonométrica para su respectiva aplicación. Entonces, todo eso es indispensable para que ustedes puedan entender la clase de hoy. Bien. Entonces, vamos a la definición. Dice, son los resultados que se obtienen al dividir los lados de un triángulo rectángulo, tomados con respecto a uno de sus ángulos agudos en el triángulo adjunto. ¿De acuerdo? A ver, entonces tengo ahí un triángulo adjunto. Ya en el triángulo adjunto tenemos lo siguiente. Dentro de un triángulo rectángulo, acuérdate que un ángulo de ellos tiene que medir 90 grados. En este caso, el ángulo B. Quiere decir que el ángulo A y el ángulo C, la suma de los dos son complementarios, o sea, son 90 grados. Miden 90 grados. Ahora, acuérdate que al vértice que tiene un nombre, en este caso el vértice A, ya, A mayúscula, su opuesto o su lado opuesto de ese vértice, ese lado, va a tomar el nombre de A pero minúscula. Entonces, el ángulo C o el vértice C, el que se le opone también va a ser ese lado C minúscula. Y el lado B, que formó 90 grados, pues es opuesto, va a ser B minúscula. Entonces tenemos A y C, que son catetos, B, que es la hipotenusa en este caso, el ángulo B es el ángulo recto, el ángulo A y el ángulo C son ángulos agudos, que su suma es 90 grados. Por otro lado, tengo el teorema de Pitágoras, en este caso tengo A cuadrado más C cuadrado es igual a B cuadrado, o sea, la hipotenusa. O sea, el cateto del primero, el cateto ya sea el menor al cuadrado más el segundo cateto del cuadrado va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, ese es el teorema de Pitágoras. Ahora, a los resultados así obtenidos, se les asigna un nombre asociado a uno de los ángulos agudos del triángulo, así. Así en el gráfico, para A tenemos lo siguiente. Entonces tengo A, les dije que era el cateto opuesto, B es la hipotenusa y C pues es el cateto adyacente. Estoy hablando del ángulo A, en este caso. No van a ser iguales que los del ángulo B, son distintos. Por eso ahí se refiere al ángulo A. Entonces, para el ángulo A minúscula es el cateto opuesto, B minúscula es la hipotenusa y C minúscula es el cateto adyacente. Bien, las 6 razones trigonométricas que ya las conocemos, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, son 6. Entonces, esas razones trigonométricas están determinadas por seno de un ángulo cualquiera, en este caso seno de A, va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. En letras, A sobre B. El coseno va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En letras, C sobre B. La tangente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En letras, A sobre C. La cotangente de A va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. En letras, C sobre A. La secante de A va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. En letras, B sobre C. Y la cosecante de A, que va a ser el opuesto del seno, en ese caso sería hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, en letras, B sobre A. Bien, tengo un ejemplo acá. Por ejemplo, el triángulo rectángulo tiene de lado 5, 12 y 13. Los dos catetos valen 5 y 12 y la hipotenusa 13. El ángulo es alfa. Entonces, seno de alfa serían 5 treceavos, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa, 12 sobre 13.
La tangente de alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, 5/12. La cotangente, que viene a ser el opuesto de la tangente, o sea, cateto adyacente sobre el cateto opuesto, 12/5. Acá es la secante, ya lo voy a corregir, secante de alfa, que es igual a hipotenusa, sobre el cateto adyacente, o sea, 13/12. Y la cosecante que va a ser hipotenusa sobre el cateto opuesto. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ya que tengo ahí, ¿sí? Ahora me voy a los ejemplos para ir entendiendo esta parte del tema. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, voy a ir preguntando, así que presten mucha atención. ¿Ya? Ejercicio 1. Dice, en el triángulo rectángulo, los lados menores miden 3 y 5 centímetros. Si el menor ángulo agudo de dicho triángulo mide θ, hallar el valor de W es igual a 17 por seno cuadrado de θ menos 1. Ya. Entonces, primero gráfico. Ya. Más o menos así. Listo. Acuérdate que tienes un cuadrado. O sea, el ángulo recto está ahí. Ya. Y eso también vale, pues, tiene que estar pintado. ¿De acuerdo? Vamos a pintarlo. Y eso me indica que vale 90 grados. ¿Ya? Entonces dice, ahora sigo leyendo, dice los lados menores miden 3 y 5. En el triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, van a haber dos lados menores y la hipotenusa siempre va a ser mayor que los lados. ¿De acuerdo? Entonces, no hay problema, yo le puedo poner valores. A ver, un ratito. Voy a... Ya, acá coloco 5. Y acá le coloco 3. Ya. Entonces ya tengo que los lados son 3 y 5. Si el ángulo menor agudo de dicho triángulo es θ, pregunto, ¿dónde coloco el ángulo? Arriba. El ángulo de la parte de arriba. Exacto. ¿Por qué? Porque porque el número de abajo es 3, en realidad es el que va a ser el menor ángulo. Muy bien. Fabio, ¿no? Sí. Genial. Entonces, repito. Y aquí te voy a indicar lo que dice su compañero. Entonces aquí va a ir θ. ¿Por qué, profesor? Mira, acuérdate. Ese ángulo se le opone 3. Por lo tanto, es menor. 3 es menor que 5. Y aquí bien claro, en mi teoría me dice, si el menor ángulo agudo de dicho triángulo es θ, entonces a menor lado, menor ángulo. ¿De acuerdo? Genial. Ya, entonces, ya tengo ahí, ya señalé por qué. Ahora, me faltaría encontrar la hipotenusa, que le voy a poner X. ¿Qué voy a aplicar? El teorema de Pitágoras. Muy bien, Emily. Teorema de Pitágoras. Que va a ser hipotenusa elevado al cuadrado es igual. Cualquiera de los dos. Puedes empezar con 3 o 5, no hay problema. El orden ahí no hay problema. Ya está. ¿Cuánto te da ese valor? Raíz de 34.
¿Cuánto? X vale raíz de 34. Exacto. 34. 9 más 25, 34. Entonces me da la raíz cuadrada de 34. Bien, ahora soluciona lo que te están pidiendo. Raíz de 34. Sí, ahora lo que me piden es que haya seno de 10, perdón, igual, W igual a 17 por seno cuadrado de 37. Perdón, de seno cuadrado de tita. A ver. Muy bien, sí. A algunos se les está yendo el internet. Muy bien, Brenda. Por acá te voy a anotar. Sí, claro, sale 3,5. Ya, a ver. Seno cuadrado de tita. Seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o mejor dicho, a ver, voy a colocar acá. 3 sobre raíz cuadrada de 34. Ya. Y esto va a ir al cuadrado. Bien, menos todo esto menos 1. Soluciono, W, me tiene que dar 17 por, ahí serían 9 sobre 34. Ya le mando al cuadrado. Todo esto le voy a restar 1. Solucionando me va a dar igual a 17 y 34 se van. Me quedarían 9 medios. Menos 1. Y al final pues me queda solucionando 3,5. ¿De acuerdo? Entonces, la número 1 sale... ¿No sería 2,5, profe? Porque se le resta 1 o no. Claro, porque sería 9 entre 2, 4,5. Menos 1, 3,5. ¿Ya? Así, sí. Claro. Bien, ya tengo el ejercicio 1 desarrollado. 2. 2. En un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 3 y raíz cuadrada de 10. Si el mayor ángulo de dicho triángulo mide alfa, entonces calcular Q es igual a 9 por cotangente cuadrado de alfa más 2. Bien. Inicias haciendo tu gráfico, pues. Vamos a graficar ahí. Ya, como tú tienes tu cuaderno ahí, ya tú ándalo solucionando para que en el caso que quieras participar me des la respuesta. Sale 3, profesor. ¿Cuánto? 3. Exacto, sí, sale 3. Sale 3. Ya, ¿a quién le pongo la nota? Fabio Yenke. Ya, sí, porque como han desactivado cámara, pues yo no veo quién participa, pues. Por eso les digo. Ya. A ver, dime, ¿dónde le pusiste 3 y dónde le pusiste raíz de 10? Ya, raíz de 10 es la hipotenusa. Exacto. ¿Por qué? Después, porque si saca raíz de 10 va a ser 3, algo y es mayor que 3, así que eso tiene que ser la hipotenusa. Exacto. Ya, el 3 lo pone en otro cateto. Ajá. Y al otro cateto póngale un valor cualquiera, por ejemplo A, con tal que al final por Pitágoras nos va a dar que sale 1. Exacto. Entonces Ya. A vale 1. El ángulo mayor, que viene a ser alfa, tiene que ir el, el ángulo de abajo, por decirlo así, el que está al frente de 3. Sí. Sí. Ya. Luego de eso hallamos Q,
9 por cotangente al cuadrado de alfa, que viene a ser, la cotangente al cuadrado de alfa viene a ser 1 sobre 9. 9 por 1 sobre 9 nos da 1, y 1 más 2 da 3. Y ahí sale. Genial, genial, genial. Vale, ¿ya ves? Entonces sí, correcto tu participación. Ya no, como le vuelvo a repetir, no es cosa del otro mundo, es contra fácil. ¿Ya? Entonces aquí va a ir a, ya. Entonces, lógicamente que aquí va a ir alfa, pues. Ya, su compañero ya encontró A través de Pitágoras, y ahí creo que Pitágoras ya lo vamos a obviar porque ustedes ya lo saben aplicar, y solucionamos, pues, ¿no? Ya, vamos a solucionar entonces. Ya, ya te anoté por si acaso, Fabio, ¿ya? Listo, entonces soluciono. Q es igual a 9 por cotangente de alfa. Acuérdate que la cotangente es adyacente sobre opuesta. O sea, 1 sobre 3. Todo esto elevado al cuadrado. Ya. Y todo eso solucionando pues sería 3. Ya está, genial. Ya. 3. Dice en la número 3, en un triángulo ABC Profesor, recto ¿sale 4? en C. 4. 4, 4. No, no sale 4. Profesor, ¿sale 5? Sí sale 5. ¿Quién me dijo? ¿A quién le pongo su nota? La alumna Fiestas, profesor. Fiestas que más. Fiestas Calderón. Allá, sí, pues. Genial. Sí sale 5. Primero graficas, pues, de acuerdo, trae un recto en C y luego colocas las letras, pero en este caso te están dando que secante de A es 2, secante de B es, perdón, secante de A sobre secante de B es 2/3 y te piden calcular todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resolverlo para... Ya, bueno, aquí... Bien. Recto en C. Aquí le pongo A y arriba B. Ya, letras. Le voy a poner letras para poderlo solucionar mejor. Y soluciones. Bien. Entonces, si tú resuelves a través de los lados que tú les has colocado, entonces vas a encontrar lo siguiente. Secante de A sobre secante de B, si tú lo solucionas, te va a dar un total de simplemente que A sobre B. Yo ya voy a colocar porque su compañera ya lo solucionó. Ya, A sobre B va a ser 2/3. Ya. Ya, ahora vas a reemplazar en todo lo que te dan dando. Pues si tú aplicas Pitágoras, lógicamente que C
Ya tienes A vale 2, B vale 3, entonces C, ahí nomás vas a colocar. Si tú aplicaste Pitágoras, sabes que C es igual a raíz cuadrada de 13. Bien, solucionando todo eso, ya te dicen que encuentres el valor de E. Ya, entonces E es igual a raíz de 13 por coseno de A. Entonces ahí se va a eliminar, como dice su compañera, ya, se va a eliminar los 3, se me va a quedar, al final ya de todo eso, me va a quedar 3. Y en el otro lado me va a quedar 3 por cotangente de B. Si es cotangente de B, serían 3 por 2 tercios y me va a quedar 2. Total. Bien, a partir de la 4 para adelante es participación de cada uno de ustedes. Ahora vamos a ver quiénes participan. 3. Ahí tengo la 4, la 5 y la 6. Profe, queda 3. Un ratito. Queda 3, profe. La 4, 3. Sí, genial. A ver, ¿me explicas? Y terminando la presentación, me das tu nombre. Jairo Núñez. Jairo, ya dime. Explícame por qué sale 3. Así a... Claro, formo el triángulo ABC recto en C, dando valores a los catetos y la hipotenusa como lo opuesto de la, como si A al otro lado iría A, B, pero una B minúscula y C. ¿Ya? Me dan seno de A, sería A sobre C, ¿no? Por la secante de B. Secante de B sería hipotenusa sobre su coseno, ¿no? Sería C sobre A. Se irían igual, quedaría 1. Más la tangente de A por la tangente de B, que igual tienen los mismos valores pero invertidos, también te quedaría 1 y te quedarían 3, 1. Lo sumas y te queda 3. Exacto, muy bien, genial. Entonces, cuando tú... aquí sí te voy a dar una... para los siguientes temas, ¿ya? Para que te vaya grabando. Seno del ángulo agudo por la secante del otro ángulo agudo siempre te va a dar 1. La tangente del ángulo agudo, del primer ángulo agudo, por la tangente del otro ángulo agudo también va a ser 1. ¿De acuerdo? Eso te va a ayudar para los demás. Bien. Entonces, 5. Genial, Jairo, muy bien. Me he explicado. 5, ¿quién quiere explicar la 5? ¿Sale de profe? 5 sale 56,33. A ver, sí, está bien. ¿Quién participó ahí? Yo, profe. ¿Quién yo? ¿Quién yo? No te veo. Evelyn. Pero Allá. Emily, ¿lo puedes explicar? es que se hace el triángulo y te dicen que la tangente te da 2, 4, por lo que la cotangente sobre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente te va a dar 2 entre 4. Entonces reemplazas y te dicen que el perímetro es 380, por lo tanto uno comparas y te dice que es uno de los ángulos agudos, entonces lo sacas y sale 56,33. Ya. Bueno, está bien, Evelyn. 56,33 entonces. Sí, aquí lo único que tienes que hacer es dibujar un triángulo rectángulo, ya ponerle los catetos, lógico,
y trabajar con lo que te dan. Pues dice que tangente de alfa es 2,4. Entonces, si es 2,4, si tú lo reemplazas en fracción, sería 24 décimos. ¿De acuerdo? Bien, si son 24 décimos, quiere decir de que si en este caso yo lo simplifico o trabajo con esos valores, entonces acuérdate que tangente es cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y encuentra la hipotenusa, que en este caso siempre te va a dar un valor representativo. ¿Ya? Solucionas y luego, como te dicen que el perímetro es 338, ese perímetro lo vas a dividir entre el total que te está dando el triángulo. ¿Ya? Lógicamente que vas a trabajar con una constante. ¿Ya? Y divides y te va a dar un total de 56,33. Ya, sí, entiendo, no te preocupes. 6. El triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo, el coseno de uno de sus ángulos agudos es 0,96. Si su hipotenusa mide 50 metros, hallar el perímetro de dicho triángulo. Sale 112. 112. Genial, sí. Respuesta correcta. Ya, tú mismo ¿Lo eres. explico? Sí. Ya. Muy bien, te dicen que el coseno de uno de sus ángulos es 0,96. Lo pasa a fracción y vendría a ser 24 sobre 25. Ya para esto ha hecho el triángulo rectángulo. Bueno, va a tener esto, un cateto que vale 25 y la hipotenusa vale, no, un cateto que vale 24K y una hipotenusa que vale 25K. Hay el otro cateto y viene a ser 7K. Luego de eso nos dicen que la hipotenusa mide 50 metros. Por lo tanto, K viene a ser 2. Suma todos los catetos y la hipotenusa para hallar el perímetro y nos va a dar 56K. Como K vale 2, 56 por 2 sale 112 metros. Muy bien. ¿A quién le pongo la nota? Fabio Yenke. Fabio Yenke. Genial, Fabio Yenke. Bien. 4. 7. Los demás, por favor. Dayana. Está, a ver, para verlos. Los participantes. Dayana, Maricielo, María, Yasmín, Gabriel, Roxana. Participen, por favor, que de ustedes no tengo muchas notas en participación, es decir, Edison Lara. Ya, tengo la 7 en pantalla. Para el número 7 no te están diciendo de que hay un triángulo rectángulo, entonces va a ser un triángulo común, o sea, un triángulo normal. Ya, este triángulo le vas a poner los valores en cada vértice, A, B y C. Ya, y te dicen que encuentres el área de ese triángulo. No hay un ángulo rectángulo, o sea, no hay un ángulo de 90 grados. Pero te dicen que AC es 36, o sea, todo este lado vale 36 metros. Listo. Entonces mi resultado va a estar, si es área, metros cuadrados. Además, ahora cuando te dan razones trigonométricas, entonces tienes que decir que vas a construir un triángulo rectángulo. Bien, entonces, ¿dónde lo construyes? Pues lógico, trazas acá. Listo. Y aquí, este ángulo tiene que ser sí o sí 90 grados.
porque solamente se aplica las razones trigonométricas con triángulos rectángulos. Ya, ese ángulo vale 90 grados. Listo, una vez que es colocado, empiezas con tus datos, pues, que es cosecante de A, que es raíz cuadrada de 17, y cosecante de C, que es 26. Trabaja con un valor de K siempre, una constante, y te va a salir el resultado. A ver, ¿quién participa?